del marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Freaks del Marketing, a un capítulo más de este podcast. Jime, ¿cómo vas? ¿Todo bien, Juli? ¿Tú? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de, como siempre, un tema bien interesante y bien chévere, ¿no? Así es, vamos a hablar, yo creo que algo que se ha debatido en muchos lugares, ¿no? Exactamente, y que es una comparativa que se hace cuando uno inicia a generar campañas en marketing digital o inicia con un negocio y quiere montar su página web. Es, ¿la monto en qué plataforma, no? Sí. Ahora, existen muchísimas. Yo creo que nos vamos a enfocar más que todo en dos, que son básicamente WordPress y Shopify, que son los que tienen como mayor porcentaje de tiendas a nivel mundial. Hablando de e-commerce en general, son las dos más grandes del mundo. Exactamente. Hay muchas más, como bien lo acabas de decir, sí, pero ellas realmente compiten entre sí. Así que vamos a hablar de ellas, vamos a mirar cuáles son las diferencias entre WordPress y Shopify, nuestra experiencia utilizando WordPress, nuestra experiencia utilizando Shopify y a comentarles un poco de cómo es cada una de estas herramientas. Así es, y yo creo que es importante hablar como un poquito de porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita revisábamos que WordPress tiene más del 40% de las páginas web y, por ejemplo, Shopify tiene como 28% en los e-commerce de Estados Unidos puntualmente. Exacto, exactamente es un 43,1% de todas las páginas del mundo están creadas en WordPress. Ahora, ahí estamos hablando de WordPress, no WooCommerce, porque eso hay que tenerlo claro. Exactamente, sí. Hay una diferencia grande. Y cuando me refiero al 41.3% de las páginas del mundo, no me refiero a... únicamente e-commerce. Exacto, no me refiero a e-commerce, me refiero a todas. Por ejemplo, la página web de la Casa Blanca está creada en WordPress. Y no necesariamente pues es e-commerce. Eso es importante tenerlo en cuenta porque Shopify se creó exclusivamente para tiendas virtuales, está ¿no? en su nombre, Shopify. Así exactamente. Que, entonces, como que ahí no vas a poder hacer como, no sé, una página como que sea, no sé, corporativa o algo así. Entonces, eso es súper importante. Por otro lado, tenemos WordPress con WooCommerce, que WooCommerce es básicamente como un plugin que te permite como ejecutar toda la estructura para que puedas vender online. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos desglosando un poco uno a uno estas dos plataformas, estas dos herramientas para poder vender? Ojo, quiero pues de que esto quede claro, no son las únicas dos que existen, son las dos más grandes y por eso este podcast va a estar enfocado en ellas. Yo creo que también es importante tener en cuenta que no somos súper expertos, pero nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia manejando diferentes clientes, porque tenemos clientes que usan WordPress, que usan todo el tema de Shopify, otros que usan, no sé, Magento, PrestaShop, tienda nube, o sea... Es que hay muchas. Muchísimas. Tenemos hasta clientes con Wix, entonces... Sí. Es verdad. Es de todo. Sin embargo, pues estas dos son las más completas desde mi punto de vista de marketer. Creo que desde el tuyo también. Sí. Y por eso el podcast lo vamos a enfocar no específicamente como la parte de qué es WordPress por dentro y Shopify por dentro, sino cómo funcionan vendiendo. Exactamente. Y yo creo que hay que empezar por una de las mayores diferencias y es que, por ejemplo, en WordPress tú vas a tener que comprar tu dominio, vas a tener que comprar tu hosting y todo el tema. Absolutamente. En cambio, con Shopify, digamos que todo es como más fácil porque es más integrado. Ahorita hablábamos que era como un software as a service, básicamente como que ellos te dan todo para que tú puedas iniciar. Exacto. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. A mí en lo personal me parece que tiene más pros que contras. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles? Porque Shopify es mucho más amigable con el usuario que no conoce de código y que no conoce de páginas web y que es la primera vez que está montando un sitio. Shopify va a ser mucho más amigable con ese usuario que no tiene de pronto la capacidad adquisitiva para pagarle a un desarrollador. Lo puede hacer, hay plantillas gratuitas, creo que tienen más de 70 plantillas totalmente gratuitas y funcionales que por supuesto no son en términos de diseño lo mejor del mundo que puede existir, pero funcionan. Bueno, yo creo que hablando puntualmente de lo que te decía del dominio y eso es complejo, ¿no? Porque igual, o sea, si tú te quieres llevar como la página, pues, o sea, la página existe dentro de Shopify. O sea, si no, pues te jodiste. Que exacto. Eso no lo tiene WordPress. Porque WordPress, o sea, la página va a ser tuya. ¿Sí me entiendes? Eso por un lado. Ahora, por el lado de la personalización y eso, sí, no. Porque igual Shopify es fácil, tiene templates gratuitos, pero pues no va a ser el template con el que tú de verdad quieras trabajar porque son gratuitos. Tienen muchísimas limitaciones a nivel de diseño. Claro, sí, por supuesto. ¿A qué voy? Que es para personas que están iniciando, ¿sí me entiendes? Y yo recomiendo, o sea, si tú estás iniciando y tienes la capacidad adquisitiva, porque ahorita vamos a tocar también ese tema, el tema de los costos entre ambas. Claramente Shopify tiene unos costos mayores porque está enfocado en ventas. Y si tienes la capacidad adquisitiva, vete por Shopify. O sea, es para iniciar y no puedes contratar a una persona, por ejemplo. Yo lo haría por ese lado.
Yo la verdad, yo soy Team WordPress. Team WordPress, y ok. por eso es interesante. Exacto. Hablando Pero- específicamente de WordPress, ya que lo metemos al tema, pues WordPress es un sistema de gestión de contenidos o CMS. De hecho, es el más popular del mundo, impulsa el 63,4% de los sitios web y pues como ya lo dijimos hace un momento, eso se traduce en que los sitios web del mundo, el 43,1% son en WordPress. ¿Y eso por qué pasa? Porque igual WordPress es de código abierto. Y esa es de una código de las grandes diferencias. Eso que implica que hay muchísimos desarrolladores generando plugins, que los plugins son como pequeñas aplicaciones que ejecutan diferentes tareas y nos permite también generar esa flexibilidad. Entonces, por un lado tenemos WordPress que es de código abierto. Shopify maneja como un lenguaje que se llama Liquid, si no estoy mal, que está patentado y pues, con esa vaina nadie se puede meter y nadie puede cambiarlo. Dime. El Liquid PHP. Ajá, entonces como que eso digamos que también le permite a WordPress tener mucha flexibilidad. Entonces como que hablando de temas de personalización, ahorita existen muchas herramientas, por ejemplo está Elementor que también te permite como tener no sé, esa facilidad como de, no sé, voy a agarrar este módulo y lo voy a poner acá y acá voy a poner una imagen, como que ya no es Eso tan sí es cierto. complejo como Elementor, antes. Exacto, una herramienta como Elementor sí ayuda muchísimo, como que empata esa parte intuitiva que comentaba yo de Shopify. Sin embargo, o sea, si lo ponemos como en una balanza, Shopify va perdiendo, porque el hecho de que que tú domines el 43,1% de los sitios web del mundo, ¿cuántos e-commerce hay dentro de ese porcentaje? ¿Sí me entiendes? O sea, una cantidad inmensa. Creo que tú tenías el dato por ahí de cuántos maneja Shopify. Shopify en Estados Unidos nada más es el 28.50 de algo, Claro. más o menos. En Estados Unidos, hablando Estados- puntualmente listo, de Estados Unidos pero- y más que todo en California. Exacto. Igual sigue siendo, en Sí. mi opinión, pequeño, ¿no? Para lo que, o sea, gigante dentro de la proporción, pero en comparación contra el competidor que estamos hablando, pequeño. Porque WordPress, ¿qué pasa con WordPress? Que es gratuito. WordPress es gratuito, o sea, inicialmente es gratuito, no tienes que pagar nada y las ventas que generes con tus campañas en WordPress no tienen ningún sobrecosto por WordPress en específico o por WooCommerce en específico, hablando de e-commerce bien puntualmente. En cambio en Shopify la cuestión Sí. cambia. Además que Shopify tiene diferentes planes. Ahorita estamos revisando, por ejemplo, a hoy Shopify el plan básico están $25 mensuales y eso hay que tenerlo claro. Ahorita tienen como hay una promoción de 3 meses a $1, algo así. No, Pero sí. te vale $25 y además tú tienes que pagar un fee por las ventas que oscila entre un 0.5 2% por venta. Entonces si estamos hablando como que tú estás empezando con un negocio, eso va a ir como disminuyendo el retorno que tienes y las ganancias que tienes. Entonces como que eso tampoco me gusta tanto. Obviamente eso tiene sus pros y sus contras y es que igual Shopify tiene muy buen servicio al cliente. Eso es importante. O sea, como Claro. que tienes atención 24/7 que pues va a ser diferente con WordPress. Pero en temas también, como te decía, de ya retorno, ya pues Shopify le va a quitar una porción al cliente, ¿no? A la persona que esté montando Cobra una la comisión página ahí. dependiendo del plan. Por Sí. venta, es el Sí. cero, creo que el plan más caro te cobra 0,5, el plan intermedio Sí, oscila de 0.5 al 2%. Creo que el básico es Es 2% por compra. Entonces, 2%. o sea, la mensualidad de la plataforma que te cobren eso. Y otra cosa que no hemos hablado es que los plugins también tienen costo. Los Entonces, plugins en Shopify Ajá. cuestan también, no todos, pero efectivamente en WordPress hay una cantidad mucho más grande de plugins gratuitos y muy buenos, que de hecho nosotros utilizamos muchísimos en Sí. WordPress para crear los catálogos, para instalar el pixel, para verificar dominios, para meter códigos en el header, o sea, sí, digamos, de todo. a mí, no sé, por ejemplo, en Shopify tú quieres crear como una landing, tienes que descargarte un plugin y la mayoría son costosos, o sea, Son ya que te costosos. empiecen a Y pago cobrar recurrente. 30, 40, $50 por plugin, vayan sumando. Entonces, como que al final Shopify es una plataforma costosa que sí, tienes razón, tiene algunos como templates gratuitos, pero por lo general es mejor comprarlos porque, pues, a ver, la diferencia va a ser grande. Ajá, ahora, si esta parte económica no es un inconveniente, ¿vale? y es una empresa o un e-commerce que tiene un flujo de dinero amplio y sus campañas van muy fuerte en meta, yo personalmente recomendaría,
Yo no Dataflix en general, no, Julián Sánchez. Recomendaría Shopify por la conexión que tiene con Facebook, con Meta específicamente, por lo que comentabas ahorita, el servicio al cliente de Shopify en cualquier momento. En Estados Unidos y ya en varias partes de Latinoamérica con el Shopify Pay, que es la plataforma de pagos de Shopify que está conectada perfectamente con Facebook. Y realmente es que Shopify tiene una, no sé si decirlo, alianza propiamente, porque no estoy seguro si sea una alianza, pero sí como que de manera conjunta van evolucionando, más que todo en Estados Unidos, en los términos de pago. O sea, cuando en Estados Unidos se pueda pagar a través de la propia plataforma, que creo que no sé si ya es posible en algunos estados, no estoy seguro, pero cuando se pueda en todo Estados Unidos pagar de la propia plataforma, se te va a descontar por Shopify Payments. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creería que Shopify tiene una ventaja frente a Meta, o sea, con Meta, hablando exclusivamente de Meta. Hablando como todo ese tema de traqueo, que también es un dolor de cabeza, ahí tienes razón, y es que toda la parte de la integración con Meta es mucho más fácil con Shopify. Tú realmente lo que tienes que hacer es como revisar el canal de ventas a través de Facebook, conectar tu pixel, seguir ahí como una serie de pasos, activar como máximo en el tema de traqueo y de la integración, y ya ahí te quedó la CAP Integration, te quedó todo, que es diferente en WordPress. O sea, siempre existirán diferentes maneras de instalar, por ejemplo, los píxeles, de hacer la CAP Integration, lo del dominio, todas esas vainas. Pero sí me siento más cómoda en esto, haciéndolo en Shopify, que haciéndolo en WordPress. Pero igual creo que... Es que WordPress toca meterle más mano al código o buscar qué digamos, plugins me siento más segura metiéndole mano al código de Team Liquid de Shopify, por ejemplo. Claro. O sea, como que me siento más segura que haciéndolo directamente en WordPress. En WordPress sí prefiero ir instalando plugins que me modifiquen el head, a modificar el código o un en pixel your WordPress site. te puedes tumbar, tú puedes tumbar la página. Me da pánico. Claro. O sea, yo en WordPress sí prefiero como irme para los plugins, pero también existen plugins que son muy buenos, y es lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, un Pixel Your Site, para los que no lo han escuchado, es una herramienta que tenemos para instalar el pixel de Facebook, para instalar el pixel de Google Analytics, Pinterest, para hacer la CAP LinkedIn, Integration, todo. porque ahí puedes poner el token que te da Meta, para verificar el dominio. Ahí ya lo hiciste todo, ¿sí me entiendes? Claro, en un solo plugin. Sí, en un solo plugin. Y es genial. Ahora, en términos de ventas, yo sí no he visto diferencias. O sea, la diferencia en las ventas va más de la mano de la oferta, no del sitio web que utilices. Pero, sin embargo, yo he visto ventas muy buenas tanto en WordPress como en Shopify. Sí, yo también, pero o sea, ahí no estoy de acuerdo con lo que dices, porque obviamente depende de la oferta, pero también depende de cómo esté estructurado el sitio. Porque si tú, no sé, escogiste el peor template de Shopify, y que tiene el call to action por allá en la mierda, o sea, ¿quién va a ver eso? ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, tanto en WordPress o en Shopify se tiene que hacer una buena configuración de tu sitio web para que sea vendedor. O sea, eso sí, pero me refiero como en el funcionamiento de la plataforma como tal no afecta las ventas ni para arriba ni para abajo, a no ser que se caiga. Digamos, hay muchas personas que preguntan como, bueno, ¿y por dónde se vende más? ¿Por WordPress o por Shopify? Y la respuesta es como, pues que no hay respuesta. O sea, todo depende mucho. La respuesta de estos creativos están chéveres, tu oferta es buena, o sea, obviamente el sitio web hace... La velocidad del sitio web y todo esto no solamente depende de WordPress y de Shopify, sino también, digamos, del hosting que maneje, ¿no? Sí. Donde esté alojado. Digamos, esa también es otra cosa. Y es que, obviamente, como Shopify como que ya tiene todo eso, es mucho más probable que te ayude con temas de velocidad y que te ayude como con los problemas que se generen dentro de la plataforma. En cambio, con WordPress ya toca empezar a revisar las imágenes, los plugins, los scripts, instalar otros plugins para que te mejoren la velocidad. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí, pero que sí van a ser como más complejas que en Shopify, por ejemplo. Pero sí, o sea... A mí, yo he visto menos caídas en términos de tracking también en Shopify que en WordPress. Menos caídas de tracking. O sea, en mi opinión, está traqueando últimamente mejor Shopify que WordPress. En mi opinión, los dos están horribles. Bueno, o sea, he tenido problemas con los dos porque están haciendo cambios. Dentro de lo mal que están los dos, sí. Pero en general, siento que también es más fácil solucionar este tipo de problemas con Shopify que con WordPress. Yo creo que depende. Es que igual era lo que hablábamos ahorita. Existen, por ejemplo, muchas maneras de instalar un código e instalar un pixel. Entonces, pues nada, o sea, si, digamos, en Shopify me ha pasado que empieza a traquear de a 2, 3 eventos. O sea, 2 view content, 3 add to cart, o sea, un video. Es un error muy común en Shopify. Pero que está pasando últimamente. Y yo creo que es porque están haciendo cambios internos en Meta. Y eso es algo que está pasando, pero tú tienes que revisar cómo resolverlo. Entonces, tienes que empezar a revisar
como listo, no sé, lo que pasa es que se están activando eventos manuales, hay que retirarlos. Si ya retiras eso y se sigue como activando, ya te toca quitar el pixel como lo has configurado y ahora configurarlo por código. O sea, se van descartando cosas. Pero en cuanto a tracking y estos problemas que hemos evidenciado, yo creo que es más de la plataforma en sí, o sea, hablando de Meta y de lo que están haciendo internamente, que de Shopify o de WordPress. O sea, por ejemplo, yo he tenido la semana pasada, traqueo de páginas de WordPress que nunca en la vida me habían dado problemas. Entonces, en ¿sí me entiendes? En WordPress. No, es que sí, yo creo que las nuevas actualizaciones de Meta afectan mucho también la usabilidad, ¿no? De estas plataformas. Ahora, un tema clave que debería importarle a todo el mundo, porque mucha gente no le presta atención, es la seguridad de su sitio. Recuerden que pues, ustedes manejan e-commerce, manejan datos, bases de datos, manejan cuentas bancarias, en fin, etcétera, cosas bastante delicadas, no solamente tanto de ustedes como de sus clientes. Y en esta parte de seguridad, acá sí hay un claro ganador. Acá sí hay un claro ganador, que es Shopify. Totalmente. Lo mismo, y por el mismo tema que tú decías de que WordPress es un código abierto. Sí, hay mucho código malicioso. Cualquier persona puede llegar y te instala un plugin que tenga algún código y ya, chao. O sea, por ejemplo, a nosotros nos hackearon la página en WordPress. En WordPress, sí. Sí, y la verdad he visto muchos hackeos en nuestros clientes de WordPress. O sea, como que es muy fácil que literal pongan un plugin y ya todo Eso no quiere decir que Shopify no sea hackeable. Pero por es más difícil. Lo es, pero sí más difícil. Es más complejo que pasen este tipo de casos. Sí, hablando también, o sea, lo que hablábamos de soporte en WordPress, toca pues contratar a una persona y decirle, ayúdame a mirar qué fue lo que pasó, ayúdame a recuperar la página. Ahora también existen diferentes mecanismos, ¿no? O sea, en WordPress se puede activar una doble autenticación, se pueden activar diferentes plugins para evitar este tipo de cosas, pero sí es más probable que te hackeen en WordPress que en Shopify. Exacto, sí. Y ese punto es clave para la gente que busca más seguridad hoy en día dentro de los hackeos. Los hackeos están brutales, o sea, a través de correos electrónicos, a través de mensajes, les puede llegar cualquier link que puede parecer que es de Meta o de Google o algo importante, cliqueas, perdiste. Inmediatamente perdiste, porque por un solo clic se te meten a todos los correos que estén vinculados. O sea, digamos, te llegó por correo electrónico el hackeo o descargaste algo que desde una cuenta que esté vinculada a un correo electrónico. Todo lo que esté vinculado a ese correo electrónico inmediatamente se vuelve vulnerable a ser hackeado. Y pues obviamente para crear la cuenta de Shopify o para tener la cuenta en WordPress, tú tienes que tener un correo electrónico, y si ese correo electrónico estaba vinculado al hackeo, lo más probable es que se te metan por ahí. Sí, digamos, Shopify también tiene verificación. Digamos, nosotros tenemos algo que se llama Shopify Partners. Entonces, nosotros pedimos acceso a todos nuestros clientes desde ahí. Pues siempre tenemos un código de verificación que llega, de hecho, al celular de Julián. O sea, como si alguien quiere entrar, tiene que hacerlo por ahí. Y eso está bien. O sea, esas medidas de seguridad nos ayudan pues a curarnos nosotros como esa parte que acabas de decir para los de Shopify Partners, para los traffickers, me parece clave, me parece genial. Sí. Porque podemos tener como un manejo, como una sala donde tenemos a todos nuestros clientes organizados, ¿no? Y un manejo mucho más amplio de los mismos, de la forma en que queramos. Sí, mucho más profesional, ¿no? O sea, ahí como estar entrando a cada e-commerce y tener como las contraseñas, que eso sí es algo que pasa en WordPress, ¿no? O sea, por el momento desconozco alguna plataforma que nos permita hacer lo mismo en WordPress. O sea, en WordPress tengo literal la lista de los accesos y todos los días como listo, entre. En cambio en Shopify ya, tun. Exacto. Sí, y que frente al cliente, para los que son freelancers o agencias que no tienen Shopify Partners y tienen clientes que manejan Shopify, pues frente al cliente genera autoridad. Sí, claro. Genera autoridad que tú seas partner de Shopify. Pues recuerden el nombre, Shopify Partners, y pues esto también ayuda a que el cliente sienta más tranquilidad de trabajar con nosotros. Como digamos, algo que también me parece muy interesante de Shopify es que tiene aplicación. Entonces tú a través de la aplicación también puedes ver resultados, que esto es nocivo, ¿no? O sea, la idea, yo la tuve en una época, pero era muy adictivo. Entonces decidí. Y te llega pim, venta. No, y suena como la caja registradora. Tiene una notificación de caja registradora que es bastante. Entonces es muy adictiva, es muy adictiva. Yo la tenía instalada, pero decidí como ya borrarla porque ya estaba jugando ahí con mi cabeza. Me la pasaba ahí metida. Bueno, en términos de plugins. Hablando de plugins, aunque ya tocamos un poquito el tema de los plugins. Pero no, mayor personalización, o sea, en WordPress, por un lado. En WordPress puedes lograr una personalización mucho mayor. Además, hay algo importante, es que de verdad, o sea, Shopify es fácil.
¿sí? Tú puedes hacer tu sitio web, pero si tú quieres ir más allá va a ser muy complicado. Si tú quieres hacer algo en específico va a ser complicado. Yo ahí sí discrepo un poco. Yo creo que depende del desarrollo, de las habilidades también del desarrollador. Pero es que igual esa es la propuesta de valor de Shopify, que tú lo puedas hacer tú. Pero es la misma vaina, o sea, es como que tienes que conseguir una persona para que te ayude a llevar a tu página al próximo nivel. Porque es lo que hablamos, o sea, tú puedes tener un template gratuito, pero te tienes que conformar con lo que está. Entonces igual vas a tener que contratar a una persona y yo creo que ahí se pierde esa propuesta de valor. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero, o sea, personas que se enfoquen netamente en Shopify hay poquitas. Tú puedes encontrar a personas como que se dedican a montar campañas y a montar páginas y optimizar páginas en WordPress, pero que tú encuentres gente que se especialice en Shopify es súper complejo. O sea, tú le dices a un cliente, nosotros por lo general a nuestros clientes les pasamos PDFs con optimizaciones o recomendaciones para su página y le dices a alguien que tenga WordPress y es como, ¿a quién le digo? Y nosotros, o sea, a este momento todavía no tenemos una persona. O sea, lo único que nosotros como que hemos hecho en estos casos es ir a plataformas como de freelance que, no sé, que están por allá en Medio Oriente, no sé, bien lejos para que hagan eso. No es, tampoco me parece que sea como tan estigmatizable el hecho de que con Shopify se puede lograr cosas también increíbles. O sea, ahora, recuerden. Pero con temas como de cuánto está el ticket promedio de un tema en Shopify. Uf, no, ahí sí, no, sí, es que obviamente Shopify es mucho más caro. Sí. Por supuesto, eso sí, no hay duda. O sea, si quieres llevar tu negocio y tienes la capacidad y tienes la plata para hacerlo y quieres automatización, pues Shopify te ayuda muchísimo con eso. Sí. Ahora, también depende que WordPress, frente a lo flexible que es, te genera unas libertades, pero tampoco tantas libertades. O sea, no. O sea, es que nuevamente, o sea, si tú quieres como... O sea, que tu tema, o sea, que la estructura de tu página mejore, aumentar las tasas de conversión con ciertas configuraciones. O sea, uno, vas a tener que instalar plugins y pagar más mensualmente. O dos, vas a tener que contratar a alguien que te ayude con ese tema. Hablando de los plugins que me dijiste, perdóname interrumpirte, pero antes de pasar al siguiente tema, sí me parece importante recordar que en WordPress hay que estar muy pendiente de la actualización de los plugins. Sí, eso también es cierto. Porque si digamos, tú los actualizas... Cuando uno entra a WordPress al panel, comienza a ver ese montón de mensajes y mucha gente los ignora. Y algunos de esos mensajes es como, actualiza el plugin. Y cuando no actualizas tu plugin, tu página web se puede hasta caer. Sí. Porque puede ser un plugin crucial para tu sitio. Y eso es algo que no tiene Shopify, por ejemplo. En Shopify se actualizan de manera automática. Sí, eso también es una ventaja. Pues igual yo creo que si tú tienes WordPress tienes que estar más pendiente y creo que la persona que tiene como una página en esa plataforma en específico lo sabe. Y por lo general, no sé, cuando son como páginas que tienen que estar actualizándose constantemente, ya pues tienen como webmaster que siempre están como mirando. Están mirando, sí, obviamente todo esto cambia ya dependiendo del tamaño de la empresa y de la capacidad que tengas de tener. Si tienes un webmaster interno, pues ya, todo esto que estamos hablando tú como emprendedor, no tienes que preocuparte ya por eso, tienes que preocuparte es que tu webmaster haga las cosas que digas, sea en Shopify, sea en WordPress, sea en Magento, sea en Wix, sea en el que sea. Ahora, sí me parece claro que dejemos que no estamos acá tratando de decirles que utilicen una en específico, sino que les estamos dando los pros y los contras y lo que nosotros de ambas hemos visto. Y lo que nosotros hemos visto de cada una. Como les dije hace un momento, yo he tenido resultados excelentes en ambas. ¿Y tú también? Sí, yo también. O sea, no define el resultado, pero recuerden que pequeñas cosas crean una gran estructura. Y tener un buen sitio web y tener ya sea WordPress o Shopify, y acá sí lo voy a recomendar, lo que voy a decir, es tener WordPress o Shopify, ¿no? No irnos, porque hay unas plataformas que son un poco más económicas, pero son mucho más difíciles en temas de conexión, con Meta, por ejemplo. Sí, digamos, antes de cerrar como el tema, hablando un poquito como otro beneficio, o sea, yo era lo que te decía, yo amo WordPress, fan de WordPress, pero digamos con Shopify no se tiene que sufrir eso de se me venció el dominio o no sé, pasó algo con el hosting, porque eso va integrado. Entonces muchas veces pasa que es como no, o sea, las campañas no están funcionando, no sé, ¿qué pasó? Y uno se va a ver, pues claro, la página caída porque pues pasó algo con el hosting, con el dominio y a nosotros se nos olvidan las cosas. Entonces
esto tampoco va a pasar con Shopify. Igual sigo prefiriendo WordPress, pero Yo prefiero el tema Shopify, también era importante. lo cual es bueno que haya estas discusiones porque ustedes las tienen que tener con ustedes mismos y pueden pensar cuál creen que en el punto en el que está su empresa deben tener, ya sea WordPress o ya sea Shopify, pero que sea alguna de esas dos, por favor. Sí, digamos, ahorita retomando el tema que tú mencionabas, existen muchas plataformas. Claro, que son más económicas y hay muchas. Pero, sí, digamos, en mi experiencia, y con todo respeto, respecto a todo el tema de integración con Meta, píxeles y todo eso, tienda nube, horrible. ¿Cómo se llama la otra? Magento no la he manejado tanto. PrestaShop, terrible también para el tema de integraciones. Sí, es muy, muy difícil, es jodidamente difícil hacerlo. O sea, nosotros tenemos un cliente que todavía no hemos podido hacerlo de la API. No, sí, o sea, tampoco, ahora no quiero estigmatizarlas, tampoco, por supuesto que también funcionan y venden y nosotros tenemos clientes que las utilizan, pero si están iniciando, a ver, muchas personas al estar iniciando, como no conocen qué es WordPress, no saben qué es Shopify, pues sencillamente se van por lo que les van aconsejando en su momento. Nuestro consejo es, si están iniciando, pues arranquen por una de estas dos. Son herramientas, las dos son muy buenas. Las dos son muy buenas dentro de los beneficios y los defectos que hemos dicho aquí, tanto Jime como yo, ambas dan resultados increíbles, ¿no? Sí. Ahora tengan en cuenta que el resultado no solamente depende del sitio, sino de muchas otras cosas más, como siempre lo hemos dicho. No, además que es importante, creo que eso lo hemos dicho muchas veces, y es que son muchísimas variables, ¿no? Entonces, sí creo que antes, o sea, obviamente seleccionen como qué plataforma van a usar, pero también revisen que tengan una buena estructura de sitio web, porque al final eso es lo más importante. O sea, ya tenemos también un podcast de UX y UI. Entonces, es hablar de ese tema, revisar la versión de mobile. O sea, digamos que la parte de estructura se puede cuadrar, o sea, eso es lo más importante, y ya después seleccionas en qué plataforma lo vas a ejecutar. Exactamente. Bien, y ya como para ir concluyendo, ¿no? Para ir cerrando la idea de todo esto que hemos venido hablando, las dos son muy buenas. Las dos son muy buenas. Como ya lo dije, mi preferencia va más hacia Shopify si estás iniciando, pero obviamente en las dos se pueden lograr resultados excelentes. Y si eres trafficker y le aconsejas a tus clientes desde cuál iniciar, pues acá tienes un podcast que te va a ayudar mucho a que le ayudes a tomar esa decisión. Y si son una empresa que nos están escuchando y están iniciando, no tienen página web y solo trabajan con campañas de mensajes, bueno, pues acá también tienen bastante que escuchar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante, si están en WordPress, tengan cuidado con el tema de la seguridad. Uy, por favor. Yo creo que esa es una gran recomendación. Y recuerden, o sea, lo más importante es la estructura, ya después escogen en dónde quieren hacerlo. Nuevamente, si quieren más personalización, WordPress, si no tanto, pues se pueden ir por Shopify. Recuerden también, digamos, hay algo importante que olvidamos mencionar, y es que Shopify como que protege mucho el checkout, mucho el carrito y todo eso, y no deja agregar muchas cosas que sí se pueden hacer en WordPress y que pueden aumentar las tasas de conversión. Entonces, ahí también un plus. Hay varias cosas, pues bueno, que ya lo miraremos más o que ustedes pueden mirar en los podcasts de UX que ya hemos realizado, ¿no? Sí, que podemos realizar uno como específicamente de e-commerce, por ejemplo. Es importante que hagan esas conexiones entre podcasts, que vayan, si escuchan que hablamos de uno, vayan y escúchenlo, porque muy seguramente les va a llenar de mucho más ese conocimiento, y van a comenzar a cerrar cosas, van a comenzar a decir, ok, esto era por esto y por esto. Sí. Así que bueno, escuchen los podcasts, por favor. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Freaks del Marketing. Chao. Freaks del Marketing.